versículos y los apunté para que no se me olvidaran. Y esto realmente me agradó lo que el Señor ponía en mi corazón en el día de la noche de ayer. Y dice aquí la palabra del Señor nos habla de dos grupos. En el versículo 1 nos habla de que era un grupo de ricos, abundantes. Testimonio de la ofrenda. Esta acción de ella, de ofrendar, fue lo que conmovió al Señor y que miró con mucho agrado la ofrenda que ella ofrecía. Miren, en la parte del versículo 4, dice en la parte más abajo de este versículo, dice que ella echó todo lo que tenía para vivir. Bendito sea el Señor. Esta mujer no le importó si iba a fallecer, no le importó lo que iba a suceder en el mañana o en el presente o en el futuro. Ella dice que entregó todo lo que tenía para vivir. Yo digo que esta mujer tenía una fe asombrosa. Es mucho más. Dice aquí en el diccionario de la Real Academia Española, dice, dádiva o servicio es una muestra de gratitud o amor. Bendito sea el Señor. Es una muestra de gratitud y amor. Esto era lo que tenía esta viuda. Tenía gratitud y amor por lo que ella estaba ofrendiendo al Señor. Démosle gracias porque hay un testimonio de esta mujer que nosotros en todo tiempo podemos ofrendar. Mire, yo le doy gracias al Señor porque aunque vivimos en tiempos difíciles, podemos darle gloria y honor al Señor. Este es un tiempo en que yo invito a mis hermanos a que tengamos un tiempo de oración por las ofrendas que vamos a entregar al Señor. Padre, gracias te damos por todo lo mucho y por todo lo poco que nos das. Gracias, Padre, por la abundancia. Gracias porque también tenemos necesidad, pero por eso no nos impide dar, Señor. Gracias porque tú eres el dador de todo, en todo tiempo, Padre. Gracias porque podemos dar de lo poco y de lo mucho también. Bendice todo lo que te damos de acuerdo a un corazón agradecido. Por eso, Padre, te bendecimos y te damos gloria, Señor. Bendice, Padre, a todo aquel que puede dar con alegría. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tengan buena tarde para muchos que están conectados en este momento. Gracias por el tiempo que se toman para poder apreciar de este servicio que hoy tenemos para ustedes, para la Iglesia de Cristo, para los que estamos aquí presentes y para todos los que nos ven, nos escuchan por medio de las redes sociales. Y como usted bien sabe, amado hermano, nosotros en el ministerio cada principio de mes, ¿verdad?
tomamos el tiempo para poder ministrar, para poder predicar, para poder edificar al pueblo del Señor a través de la Santa Cena. Y este es un tiempo propicio para seguir hablando de una serie de temas que traemos desde ya, que tienen una secuencia a través de la palabra, con lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y solo para ir haciendo un poquito de memoria, yo sé que algunos de los que están aquí presentes, que pertenecen a la iglesia de Jesucristo Ebenezer en la ciudad de Winston-Salem, van a poder recordar un poco lo que hemos venido hablando acerca de esta palabra que traemos hoy. Y de hace aproximadamente como unos 3 o 4 servicios, el Señor puso en mi corazón una serie de temas que tienen una secuencia para nuestra vida. Y el título del tema realmente, yo le titulé al tema el Milchamá, ¿verdad? Ahora usted se preguntará el por qué el Milchamá. Y fíjese, mi amado hermano, que estudiando un poco las escrituras allá en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17 y 18, dice la palabra del Señor algo muy importante. Yo creo que esto nos va a ayudar para partir, para recordar y para poder introducir el tema, el mensaje de esta mañana a sus vidas. Vamos a leer específicamente Génesis 14, 18, donde dice la palabra del Señor: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces aquí en esta porción de la palabra nos deja ver que por primera vez en la Biblia se habla acerca del pan y del vino. Y esto nos ayuda a comprender un poco acerca de lo que venía a ser la Santa Cena para nuestras vidas en este tiempo. Desde luego aquí, en este pasaje, yo quiero explicar un poquito el significado de lo que es la palabra pan, porque de ahí es donde se desprende el Milchamá, ¿verdad? Que es el título del tema. Y cuando uno va a estudiar la palabra pan en el hebreo, como hemos venido hablando, una de las raíces es lekhem o lakhem, y eso tiene un significado, el cual es alimento, es comida, específicamente pan o grano, ¿verdad? También significa fruto, manjar, mantenimiento, provisión, viandas y víveres. Pero hay una raíz, ¿verdad?, que es alimentar. Y fíjese que la raíz de lekhem y lakham es impresionante, porque uno de los significados de la palabra pan, ¿verdad?, en el hebreo, que es lakham, lekhem, significa batallas, significa guerras, significa guerrear. Y es desde ahí donde el Señor empieza a hablar a mi corazón, y hemos traído una serie de temas que hemos venido hablando acerca de las batallas, acerca de las guerras, acerca de muchas cosas que a veces nosotros tenemos que conquistar en nuestra vida, ¿verdad?, para poder recibir las bendiciones de Dios y poder seguir caminando en este camino precioso que es el Evangelio de Jesucristo. Y meditando un poquito y haciendo un recordatorio nada más a través de este mensaje, nosotros hemos venido hablando y estuvimos hablando un poco acerca de las batallas y las guerras que Abraham enfrentó en su tiempo, en su ministerio, en su caminar. Y hablábamos un poquito acerca de que el nombre Abraham y Abraham tiene un significado que significa Abraham significa enaltecimiento,
Padre enaltecido, ¿verdad? Pero cuando uno va a meditar y a estudiar en el hebreo, Abraham, que ya no sería Abraham, significa padre de multitudes. Entonces yo veo aquí quizá alguna lucha, alguna batalla en el caminar, en la vida del patriarca Abraham, que él tuvo que conquistar en su vida, acerca de lo que es el enaltecimiento, ¿verdad? Acerca de lo que es la altivez, acerca de lo que es el orgullo, acerca de, acuérdese que un pan leudado es algo que se infla, es algo que se hincha y es algo que a Dios no le agrada. Y muchas veces son batallas que nosotros tenemos que ir a conquistar, ¿verdad? Y a ser victoriosos sobre ellas. Pero desde luego nosotros lo vamos a hacer solo a través de la Escritura y a través de Dios. Entonces, estuvimos hablando acerca de esta batalla. Solo es un resumen para poder introducirme en el tema y hacer un pequeño recordatorio de los temas y de la secuencia que hemos traído a través de lo que es la administración en estos tiempos de la Santa Cena. Y fíjese que haciendo un recordatorio, como le decía, también estuvimos hablando un poco acerca de ciertas batallas y ciertas luchas que el pueblo de Israel enfrentó en el desierto. Y como yo le decía, anteriormente hablábamos acerca de una potestad a la cual el pueblo de Israel se enfrentó en algún tiempo en el desierto, y fue a la potestad de Amalek, ¿verdad? A los amalecitas que en algún tiempo aparecieron, ¿verdad?, en medio del pueblo de Israel por las quejas, aparecieron por probar al Señor, aparecieron por la murmuración, aparecieron por muchas circunstancias que el pueblo de Israel y actitudes que tomaron en medio del desierto. Y hablábamos acerca que esta potestad de Amalek es una potestad que de repente aparece y que ataca por la retaguardia al pueblo, ¿verdad? Pero es una potestad que el pueblo de Israel tuvo que ir a vencer, tuvo que luchar y tuvo que batallar contra esa potestad solo por medio de la palabra. Y dice de que cuando el pueblo de Israel prevaleció, ¿verdad?, luchó y conquistó esa batalla y esa lucha, fue cuando un Moisés subió al monte, ¿verdad? Y dice que Hur y Aarón sostenían sus manos para que el pueblo de Israel prevaleciera, ¿verdad?, sobre esta potestad. Entonces, la palabra del Señor nos deja ver que hay batallas y que hay luchas que solo las vamos a conquistar por medio de la palabra, porque dice de que estaba un Josué peleando y luchando con la espada abajo, y estaba un Moisés con manos levantadas en el monte arriba, ¿verdad?, orando, intercediendo, pidiéndole al Señor por el pueblo de Israel. Entonces, hay muchas batallas, hay muchas guerras que nosotros tenemos que ir y salir a conquistar, ¿verdad?, en algún momento de nuestra vida. Y para seguir hablando un poquito acerca de eso, entonces el Señor empezó a impactar y empezó a conmover mi corazón acerca de las batallas, acerca de las luchas a las cuales muchas veces nosotros nos tenemos que enfrentar en la vida. Y hay un pasaje bien importante que yo creo que es el centro del mensaje, en el cual nos vamos a detener a leer, y creo que sería uno de los contextos de la palabra para poder ir a pelear y poder ir a guerrear, ¿verdad?, en nuestra vida. Y fíjese que en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 5,
La palabra del Señor nos habla acerca de algunas leyes que el pueblo de Israel tenía que cumplir para ir a pelear las batallas a las cuales se iba a enfrentar. Y yo le quiero leer la palabra del Señor a usted para ya ir entrando en materia del tema. Y dice Deuteronomio 20 del 5 al 8. Y dice: los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que salga y que regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. ¿Quién es el hombre que ha plantado una viña y ha tomado aún de su fruto, y no ha tomado aún de su fruto? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro goce de su fruto. ¿Y quién es el hombre que está comprometido con una mujer y no se ha casado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro se case con ella. Entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo y dirán así: ¿quién es el hombre medroso de corazón, apocado, que salga y regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el corazón suyo? Entonces, aquí, en este pasaje de Deuteronomio capítulo 20, del versículo 5 al versículo 8, por lo menos podemos analizar, poder ver a través de la escritura que hay 4 leyes que el Señor habla al pueblo de Israel, que eran tan importantes para que ellos pudieran ir a la batalla. Y si había algún soldado que no cumplía con alguna de estas leyes, tenía que regresar a su casa y no podía ir a pelear, no podía ir a la guerra. Entonces, analizándonos en mi corazón un poco acerca de estas batallas, venimos ministrando la palabra del Señor algunos domingos, algunas semanas atrás, y estuvimos hablando acerca de esa palabra que nos habla, que es estrenar. Y cuando uno va a la raíz de la palabra y a profundizar el significado de la palabra estrenar, fíjese que el hebreo traduce la palabra estrenar como disciplina, como alguien adiestrado, como alguien dedicado, como alguien instruido. Porque usted sabe, amado hermano, que nadie que está herido o que está lisiado o ninguna persona que sea disciplinada y que sea diestra para pelear las batallas va a obtener victoria. Una persona que realmente no hay disciplina en ella, que no hay madurez en ella, que no hay una estatura, que no hay un nivel donde se pueda parar, donde pueda pelear, donde pueda golpear a sus adversarios, definitivamente va a caer en medio de la batalla. Entonces nosotros estuvimos hablando acerca de lo que es la disciplina, lo que es estrenar, lo que es el poder prepararnos, ¿verdad? En nuestra vida espiritual para poder conquistar muchas batallas que a veces se presentan a nuestra vida. Y fíjense que es bien curioso, porque, bueno, curioso no, sino que es poder comprender y de alimentarnos a través de la palabra, que la palabra disciplina también viene de una raíz hebrea que es musar, y que significa castigo, significa reprensión, significa advertencias, significan muchas veces golpes, ¿verdad? Usted sabe que muchas veces
el Señor, cuando nos disciplina, nos castiga. Muchas veces vienen golpes a la vida de nosotros, ¿verdad? Vienen castigos de parte del Señor que nosotros debemos de comprender y entender y someternos a la disciplina, someternos a la instrucción, someternos realmente al castigo por el cual Dios está trayendo a nuestra vida para que nosotros nos preparemos, para que nosotros maduremos, para que nosotros vayamos a conquistar lo que el Señor quiere que nosotros conquistemos en nuestra vida espiritual. Entonces, es impresionante cómo la palabra del Señor nos habla acerca que nosotros debemos de ser un pueblo adiestrado, un pueblo disciplinado, un pueblo ordenado, que vamos a estar preparados para poder luchar y para poder pelear en diferentes áreas de nuestra vida espiritual. Entonces, estuvimos hablando acerca de lo que significaba la disciplina, porque la disciplina muchas veces son batallas y son luchas que nosotros tenemos que no nos permiten conquistar y no nos permiten avanzar en la obra del Señor. Y no solo en la obra, sino en nuestra casa, en nuestro trabajo y en muchas áreas que a veces nos enfrentamos en nuestra vida. Pero vamos a seguir avanzando por razones del tiempo y fíjese, amado hermano, que es impresionante porque cuando hablamos de disciplina, cuando el Señor dice que por lo menos en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 8, dice la palabra del Señor: pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no sois hijos verdaderos de Dios. Entonces estuvimos hablando que realmente el varón que se somete a la disciplina, el varón que es ordenado, el varón que tiene alguna talla y alguna madurez en medio de la disciplina, llega a ser y llega a la estatura de ser un hijo legítimo del Señor. Pero cuando no hay disciplina en nuestra vida, dice la palabra que nos mira como hijos ilegítimos, hijos no verdaderos de parte del Señor. Entonces es tan profunda la disciplina en nuestra vida que nosotros debemos de ir en pos de ella. Nosotros debemos de someternos a las disciplinas que vienen de parte del Señor para poder alcanzar las victorias que el Señor quiere que alcancemos en nuestra vida espiritual. Y fíjense que cuando hablamos de disciplina, también en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 10, nos habla acerca de que si hay disciplina en nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poder participar de una santidad plena delante del Señor. Entonces, ¿cómo la disciplina nos lleva a la santidad? ¿Cómo la disciplina nos lleva a ser hijos legítimos de parte del Señor? Y venimos hablando y tocamos un tema exclusivamente acerca de lo que es la disciplina, que viene a ser muchas veces una parte en nuestra vida para poder alcanzar y poder conquistar muchas victorias que el Señor quiere en nuestra vida. Ahora, ahí mismo en el libro de Deuteronomio también nos habla la palabra del Señor que ¿quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún su fruto? Y estuvimos hablando acerca de lo que representa una viña y acerca de las bendiciones que trae una viña para nuestra vida. Estuvimos hablando acerca de
algunas viñas que nos habla la palabra del Señor allá en el libro del profeta Isaías, creo que es capítulo 1, que el Señor compara a Israel y a Judá como una viña. Entonces nosotros venimos a ser parte de una viña del Señor, ¿verdad? Pero también estuvimos hablando de lo importante que es o que era tener una viña para el pueblo hebreo o para el pueblo judío en aquellos tiempos, porque aquel hombre que tenía una viña era tan importante, ¿verdad? Dentro del pueblo, del poder cuidar esa viña. Y estuvimos hablando que cuando nosotros hablamos de viña, hablamos acerca de herencias, hablamos acerca del trabajo, hablamos acerca de las primicias, hablamos acerca de los frutos, hablamos acerca de las siembras, hablamos acerca de muchas cosas que son importantes en nuestra vida y que muchas veces tenemos que conquistar muchas cosas que el Señor quiere que conquistemos. Entonces es impresionante realmente lo que la palabra nos deja ver a través de ella misma. Y estas son leyes bien importantes que tienen que estar en nuestro corazón. Yo sé que hay algunos hermanos que sí me están comprendiendo desde ya el mensaje, el tema que hemos venido hablando unas semanas atrás para poder ministrar esta palabra. Y realmente yo quiero hablar en esta mañana para ir complementando el mensaje de hoy. Vamos a dejar el versículo 7 del libro de Deuteronomio para ahí sí empezar el primer año, ¿verdad? El año nuevo que viene y poder apreciar y poder ministrar esa primer semana del nuevo año que viene, para dejar lo que es el versículo 27 de Deuteronomio, ¿verdad? Porque el Señor lo puso en mi corazón, puso el preparar ese tema y desarrollar para poder recibir la primera semana del año que viene. Pero en este momento vamos a hablar de otra de las batallas que realmente nos habla ahí en el versículo 8 del capítulo 20 de Deuteronomio. Y fíjese, amado hermano, que hay una potestad bien importante a la cual nosotros le tenemos que poner mucha atención, y que es tan importante porque también muchas veces no nos permite conquistar, no nos permite pelear algunas batallas que el Señor quiere que nosotros peleemos en nuestra vida. Y cuando nosotros leemos el versículo 8 de la palabra, dice: entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo y dirán: ¿quién es el hombre medroso de corazón y opacado o apocado, que salga y regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos, como desfallece el corazón suyo? Entonces fíjese, amado hermano, que en esta mañana yo quiero hablarle a usted un poquito acerca de lo que es el temor, porque en algunas versiones, por ejemplo en la versión textual, dice la palabra del Señor en ese mismo versículo del capítulo 20 de Deuteronomio: y los oficiales volverán a hablar al pueblo y dirán: quien tenga temor y esté acobardado, que se retire y vuelva a su casa, no sea que contagie su cobardía al corazón de sus hermanos. Entonces, cuando uno empieza a meditar en
en este capítulo de Deuteronomio, al principio también nos habla del temor, pero cuando nosotros empezamos a escudriñar esa palabra temor, tenemos que comprender y entender desde luego que hay un temor que es de parte de Dios en nuestras vidas, pero que también hay un temor que muchas veces no va a venir de parte de Dios a nuestras vidas y que puede hacer estragos en nuestra vida. Entonces, yo quiero hablarle a usted acerca del temor en esta mañana. Y fíjese que la palabra temor viene de una raíz hebrea que es yaré. Y la palabra yaré, no sé si se pueda ver ahí en la pantalla, significa temer, significa moralmente reverenciar, y es asustar, amedrentar, atemorizar, espantar. Pero también significa estupendo, formidable, maravilla, reverencia, presencia, temeroso, temible. Y entonces nosotros, comprendiendo un pasaje, el significado de la palabra temer, debemos de comprender y analizar de que, como le decía al principio, que hay un temor que es de parte del Señor. Y el temor que proviene de parte del Señor nos ayuda a reverenciar al Señor, nos ayuda a confiar al Señor, nos ayuda a poner todas nuestras fuerzas en el Señor, nos ayuda a que estemos ligados a la presencia de Dios para poder conquistar batallas y luchas en nuestra vida espiritual. Pero cuando lo miramos del otro lado, o del otro lado del significado de la palabra, también significa espantar y atemorizar. Entonces, estudiando un poco la palabra del Señor, fíjese, amado hermano, que dice el diccionario de la Real Academia Española que temor significa miedo, y miedo que se siente al considerar algo negativo. Y también significa un padecimiento físico. Entonces, sabemos que cuando viene un temor que no proviene de parte del Señor a nuestra vida, va a haber un decaimiento físico, tanto físico y espiritual en nuestra vida. Que va a haber un debilitamiento en nuestro cuerpo físico y espiritual en nuestra vida, porque ha venido algo negativo a nuestra vida. Entonces debemos de analizar realmente cuando vienen temores que son por causa de algo a nuestra vida que nos está debilitando, que nos está haciendo desfallecer y que no nos permite conquistar esas batallas y esas luchas que muchas veces nos vamos a enfrentar. Y esto es importante porque dice la palabra de que cuando hay temor en uno de los soldados del ejército de parte de Dios, puede contagiar y contaminar a alguno de los del ejército y puede perder una batalla en medio de la guerra. Y no solo él, no solo en el que está el espíritu de temor, sino que puede activar o contagiar eso y transmitir eso también a sus compañeros. Entonces hay que prestarle atención cuando viene un temor como estos, porque podemos caer en medio de la batalla, podemos estar heridos, no podemos quizá avanzar, no podemos caminar, no podemos conquistar lo que Dios quiere que conquistemos. Entonces, yo me puse a realmente a meditar un poquito acerca de lo que es el miedo. Y fíjense que el miedo puede venir por consecuencias del pecado, pero también el miedo puede venir porque pueden haber cosas escondidas muchas veces
en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y muchas veces también el miedo puede venir por potestades, por afanes, por idolatrías, por muchas razones que pueden causar violencia, ¿verdad? Y nos pueden intimidar y nos pueden humillar. Entonces, es importante prestarle atención cómo puede venir el miedo a nuestra vida, cómo puede venir esa potestad, ese espíritu a nuestra vida que no nos permite muchas veces prevalecer, no nos permite muchas veces conquistar esas batallas y esas guerras que muchas veces nos enfrentamos en nuestra vida. Ahora, lo importante de todo es que el Señor sigue hablando a nuestra vida, sigue ministrando nuestro corazón, sigue regando nuestro corazón de su palabra. Y fíjese, amado hermano, que en esta mañana a mí me impresionó algo bien importante y conmovió mi corazón, porque fíjese que también el miedo puede venir alguna potestad, posiblemente que el Señor lo permita, o una potestad que quisiera intimidar nuestras vidas muchas veces para robarnos las bendiciones, para robarnos las promesas, para robarnos lo que Dios nos ha permitido que poseamos, ¿verdad? Las posiciones que el Señor muchas veces permite en nuestra vida para que vengan y se derramen bendiciones que ya están escritas en su palabra y que a veces el enemigo nos quiere robar y nos quiere arrebatar. Y fíjese, amado hermano, que estudiando la palabra del Señor me di cuenta que muchas veces cuando nosotros nos olvidamos de clamar, nos olvidamos de adorar, nos olvidamos de alabar, nos olvidamos de tocar el corazón del Señor en medio de la alabanza, en medio de la oración, en medio de la oración, y nos apartamos de la presencia y de los caminos del Señor por muchas razones, pueden venir temores a nuestra vida. Y ya va a ver usted por qué. Y este pasaje que habla la palabra del Señor en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, es impresionante. Porque estaba viendo yo cómo este rey Josafat, que era un rey de parte de la tribu de Judá, ¿verdad? Que reinaba en ese tiempo y reinaba en ese momento, dice la palabra. Y Josafat, acompáñenme a leer Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, y nos vamos a saltar al 15 para ir administrando el tiempo. Dice: y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó en todo Judá ayuno, ¿verdad? Pero dice abajo en el versículo 15, y dijo: prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor: no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino es de Dios. Entonces, analizando este capítulo 20 de las Crónicas, yo me di cuenta muchas veces, antes que todo, fíjense que en ese momento, cuando el rey Josafat y el pueblo de Israel sintió ese miedo y ese temor, se levantaron dos potestades bien importantes que tenemos que analizar. Y es Amón y Moab. Y desde luego, nosotros debemos de comprender y entender de dónde surge Amón.
¿Y de dónde surge Moab? Porque estos fueron los ejércitos que se levantaron y vinieron a hacerle guerra. Querían hacerle guerra al pueblo de Israel, a la tribu de Judá y a todos los que conformaban en ese tiempo, ¿verdad?, el pueblo de Dios, y les ocasionaron miedos. Desde luego nosotros sabemos que Amón y Moab son producto también de un temor que surgió, ¿verdad?, cuando Lot sale de Zoar, y dice de que como Zoar era una potestad tan humillante, ¿verdad?, y todo lo que vivió Lot y sus hijas ahí en Zoar, dice que venía con un temor y con un miedo de ahí, cuando él dice que subió a las montañas, creo que de Seir, o por ahí está, y no sé si es Seir, pero dice de que Lot vio y dice de que tanto era su temor y se fue a refugiar en una cueva. Y cuando ellos entraron por el temor que había en esa cueva, ahí es donde el enemigo pone en el corazón de las hijas de Lot el poder allegarse a su propio padre y el poder concebir de su propio padre, y es así como se concibe esta potestad que es Amón y Moab. Fíjese de dónde viene, de cosas a veces que están ahí ocultas en el corazón y que surgieron en el corazón de las hijas de Lot. Pero lo importante es de que estas potestades, Amón y Moab, dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto a conquistar, ¿verdad?, la tierra prometida, estos pueblos, Amón y Moab, el Señor les dice que pasen desapercibidos y que no los molesten. Y el pueblo de Israel pasa desapercibidos, le hacen caso al Señor. Ahí también están los hijos de Esaú, y está Esaú cuando el Señor le da órdenes al pueblo que no entren, ¿verdad?, y que pasen desapercibidos sin hacer guerra, sin pelear contra estos pueblos. Pero lo impresionante es de que Amón y Moab se levantan en un tiempo en medio del pueblo de Israel. Y era una batalla que causó tanto temor y tanto pánico al rey y al pueblo que estaba viviendo en ese entonces por Amón y por Moab. Ahora, lo impresionante es de que Amón, en medio de todo, como le decía, es un hijo de Lot. Pero la palabra Amón viene de una raíz hebrea que significa, fíjese que es que esto es tremendo, porque significa congregación, significa ejércitos, significa reinos, significa naciones, significa pueblos, significa eclipsar y oscurecer. Entonces, esta potestad que se mueve, ¿verdad?, ahí, muchas veces lo que hace es eclipsar y no nos hace ver muchas veces las armas que Dios tiene para nuestra vida, para poder pelear y para poder conquistar batallas que el Señor quiere que nosotros conquistemos, y que no hayan potestades y que no hayan espíritus de parte de las tinieblas que atemoricen al pueblo del Señor. Ya va a ver a dónde lo voy a llevar. Fíjese que yo meditando, dice que Amón habitaba allá en las montañas, en las alturas de algún lugar en Palestina. Pero lo que a mí me impresiona es de que Amón es una potestad que se puede levantar, y es un ejército que se puede levantar en los últimos tiempos y que puede venir a atemorizar al pueblo del Señor.
Nosotros sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales. Nosotros sabemos que se acerca la venida del gran Rey, la venida de Jesucristo. Y debemos de estar conscientes que se levantarán naciones contra naciones, gobernantes contra gobernantes, potestades de las tinieblas que surgirán de sistemas políticos por gobiernos y por naciones que van a atacar a la iglesia del Señor y que van a querer prevalecer sobre la novia del Señor, que van a querer atemorizar a un pueblo y que pueden traer temor en los últimos tiempos a nuestras vidas. Eso es lo que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Nosotros sabemos, el tema no es escatológico, pero sabemos que allá en Palestina está una Rusia y que está un Irán, y son potestades y son gobiernos y son pueblos que se van a levantar en los últimos tiempos para atemorizar al pueblo del Señor. Pero nosotros debemos de prevalecer cuando vengan esos tiempos en medio del pueblo. Y no debemos de permitir que estas potestades infundan temor en medio del pueblo del Señor. Debemos de estar preparados, y ya le voy a enseñar a usted cómo nos vamos a preparar y cómo vamos a pelear estas batallas, porque son importantes, porque estamos viviendo tiempos finales. Y sobre todo, que traerán, como le decía, estas potestades temores a la tierra. Amón posiblemente va a ser un pueblo que se va a levantar, donde van a venir naciones, gentes, pueblos que se van a ligar, pero sobre todo dice que es una congregación. Entonces vemos de que muchas congregaciones, ¿verdad? Cuando vean ese temor, se van a hacer y van a caer a causa del temor, y van a querer infiltrarse en medio del pueblo del Señor cuando vengan esos temores fuertes, porque Amón fue una potestad que se levantó para querer intimidar y para poder quitar todas aquellas posesiones que vivía el pueblo de Israel. Estaba en Judá, estaba en Jerusalén, ellos estaban gozando, ahí estaba el templo, ahí estaba la presencia, y quisieron venir a quitar todas esas bendiciones que estaban en medio del pueblo. Ahora, esto es importante que nosotros lo comprendamos y sigamos hablando de Amón. Amón viene a quitar herencias. Amón viene a quitar promesas que Dios ha entregado en nuestras manos. Es una potestad que quiere quitar lo que Dios le ha dado al pueblo, a su pueblo. Lo que Dios le ha dado a sus hijos. Lo que Dios le ha dado a las familias. Pueden ser cosas espirituales. Pueden ser cosas materiales. Pero lo que hace es hacer oscurecer el corazón y el espíritu del hombre, de Dios. Y que entre un temor, lo puede cegar. Entonces, te puede arrebatar esa potestad, las bendiciones de Dios, que Dios te ha dado a poseer. Amón es una potestad que surge muchas veces por situaciones y por cosas que pueden estar escondidas. Están en la oscuridad, están en lo profundo de nuestro corazón. Y como le decía, tantas cosas escondidas que hubieron y que alcanzaron a las hijas de Lot. Y hay cosas que están ahí y
y que pueden entrar a nuestra vida y pueden causar temor. Y muchas veces hay temores que no nos permiten pelear y conquistar. O muchas veces Dios nos ha bendecido y nos ha dado, ¿verdad? Y caemos en los temores y se nos van de las manos las bendiciones que Dios ha dado a nuestra vida. Ahora, lo impresionante de esto es que hay guerras y que hay batallas que Dios pelea por nosotros. Porque fíjese, amado hermano, que lo que a mí me impacta es algo. Fíjese que para poder prevalecer en esas batallas, hay algo que el pueblo de Israel hizo en ese tiempo. Y dice que el pueblo de Israel se postró. Dice que el pueblo de Israel adoró. Dice que el pueblo de Israel oró. Dice que el pueblo de Israel alabó al Señor. Buscó el rostro de Dios para quitar ese temor que había venido al pueblo de Israel. Entonces muchas veces lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a alabarle a Él, que aprendamos a adorarle a Él, que aprendamos a fluir en medio de la oración, que aprendamos a postrarnos delante de Él para pelear las batallas espirituales. Porque lo que a mí me impacta de esto es de que dice de que Dios derramó un espíritu, pero fue sobre un hombre que estaba en medio del pueblo. No fue ni siquiera sobre el mismo rey Josafat, sino que fue en un hombre el que el Señor derramó un espíritu para poderle hablar al pueblo de Israel y para poder exhortarlo a que cuál era la forma y la manera que ellos iban a conquistar esas victorias y poderle hacer entender al pueblo de Israel que no iba a ser ni con espada ni con instrumentos de guerra físicos que iban a pelear y a conquistar, sino que lo que Dios quería era que el temor y la reverencia de parte de Dios y la presencia de parte de Dios estuviera en medio del pueblo, porque iba a ser Dios el que iba a aniquilar a Amón, a Moab y a otras potestades que hablan la palabra del Señor. Y yo me impresioné tanto y me impactó que dice que el pueblo del Señor se preparó, adoró, alabó y hizo lo que quizá Dios esperaba de ellos. Y dice que cuando el Señor les dio instrucciones que salieran a la batalla al pueblo de Israel, dice de que Amón y Moab se habían adelantado para encontrar a Israel, pero hubo un ejército que creo que estaba en Seir y dice de que Moab y Amón empezaron a luchar contra ese ejército y los mataron a todos. Allá dice que había una atalaya que era una vereda, un lugar en medio del desierto donde Amón y Moab hicieron la guerra contra Seir, los mataron a todos. Pero dice la palabra del Señor de que después de que los mataron, algo pasó y algo sucedió. Y yo creo que fue el Espíritu de Dios el que permitió que en medio de ellos mismos algo sucediera y murieran. Porque dice de que Amón y Moab, después de haber prevalecido por Seir, dice, entre ellos mismos se mataron. Arremetieron contra su compañero. Entonces, cuando el pueblo de Israel iba a salir a enfrentar, lo único que ellos encontraron fueron cadáveres. Una batalla que Dios ya había conquistado. El pueblo de Israel no levantó ninguna arma física
para poder prevalecer en esa lucha y en esa batalla, sino más bien el alabarle al Señor, el adorar al Señor. Y fue Dios el que prevaleció en medio de esa batalla. Ahora, lo que a mí me impacta es que hay batallas que debemos de comprender que es Dios quien las pelea. Hay potestades que muchas veces vienen a infundir temor, pero es Dios quien las pelea. Ningún soldado del pueblo de Israel y ninguna arma del pueblo de Israel arremetió contra Amón y contra Moab. Cuando ellos llegaron, todos estaban muertos. La victoria del Señor estaba. Él había prevalecido. Y eso es impactante. Pero ¿qué es lo que Dios pidió? Que le alabaran, que se postraran, que le adoraran. Y muchas veces no podemos prevalecer en medio de nuestras batallas porque se nos ha olvidado agradar a Dios, reverenciar a Dios. El temor a Jehová se ha ido y nuestras fuerzas menguan, nos debilitamos. Pero la palabra del Señor dice: bendito el hombre que confía en Jehová. Bendito el hombre que reverencia el nombre de Jehová. Bendito el hombre que teme a Jehová. Porque esas son las batallas y las luchas para poder conquistar. A mí me impactó esta mañana. Me impactó grandemente. El pueblo de Israel confió en el Señor, le alabó a Dios. Yo le quiero mostrar el pasaje. Sí, yo creo que no, ahora tengo que regresar. Pero permítanme, vamos a meternos al tema. Vamos por aquí, porque vamos a seguir, ya para ir, ya terminando, para poder ministrar, porque tenemos que ministrar la Santa Cena. Dice la palabra del Señor, aquí, recuerda que yo le hablé a usted de un hombre en el cual se movió el Espíritu de Dios para poder quizás ser un líder o quizás ser un capitán, un coronel, un sargento de parte del ejército de Dios, y que fue el que quizá iba adelante del pueblo. Y fíjese que la palabra del Señor nos habla de Asael. Ahí en Deuteronomio 20 y algo, por ahí está Asael. Dice la palabra del Señor que fue sobre Asael que vino el Espíritu de Dios, y meditando en Asael y siguiéndole la línea biológica que traía Asael, siguiéndole aquellos receptores o aquellas cosas que habían sido engendradas en el espíritu, en el alma de Asael, me impactaron. Porque hay algunas cosas que nosotros tenemos que recordar para conquistar, para prevalecer y para luchar estas batallas. Dice que Asael significa en el hebreo contemplado, escogido.
Y muchas veces nosotros tenemos que recordar que nosotros somos escogidos, somos un pueblo escogido, adquirido de parte de Dios. Este hombre era algo precioso, era algo impresionante. Era un hombre escogido. Pero Asael es descendiente de Zacarías. Y Zacarías significa recordado, hacer memoria. Pero Zacarías también significa una marca. La raíz es Secaría, de la H2142, y cuando uno la estudia en el hebreo significa una marca. Entonces muchas veces Dios tiene que recordar a nuestra vida que hay marcas que Él ha puesto en nuestra vida y que somos un pueblo escogido. Muchas veces Dios tiene que traer a memoria tantas cosas para poder prevalecer y para poder luchar. Otra de la línea biológica de Asael era Benaía. Y Benaía significa Jehová ha construido y ha edificado. A veces debemos de recordar y hacer memoria que Dios ha construido cosas grandes en su pueblo y que somos fuertes en Él. Que hay cosas que Él ha cimentado y que ha puesto en nuestro corazón para poder prevalecer y para poder luchar esas batallas de parte del Señor. Y hay algo bien importante, porque hay otra raíz del nombre biológico de Hazael, que es Jehiel. Y el nombre Jehiel, una de las raíces es Yaah en el hebreo, y significa eliminar y barrer. Entonces nosotros tenemos que comprender que hay características, hay cosas que nos caracterizan como soldados de parte del pueblo de Dios, para poder eliminar y borrar, barrer potestades que infunden miedo en nuestra vida. Y sobre todo, el nombre Matanías, que significa un regalo de Dios, una dádiva de Dios. Entonces, cuando yo meditaba y profundizaba en los nombres biológicos que se desprenden de un Asael, es profundo. Hay tantas cosas de parte del Señor que nosotros debemos de recordar para poder conquistar. Y sobre todo, la palabra del Señor dice que este provenía de Asaf. Asaf, un cronista, un hombre que sabía alabarle al Señor, un hombre que sabía componer en su espíritu y en su corazón, preparar su corazón para prevalecer en medio de las batallas. El nombre Asaf significa recibir y quitar. Significa destruir, dejar atrás y dejar atrás para cualquier propósito. Significa soportar, significa restaurar, significa apoderarse, arrebatar, destruir, detener y sanar. Entonces, yo creo que nosotros debemos de ir en pos
de la estatura de un Asaf. Nos debemos de convertir en cronistas del Evangelio. Nos debemos de convertir en ministros que saben alabar a Dios en medio de las batallas. Que podemos destruir cualquier propósito de parte de las tinieblas que quieran infundir miedo y temor y que no nos permite prevalecer y conquistar batallas y guerras en nuestra vida. Ministros como los de Asaf, yo creo que son los que el Señor va a levantar en los últimos tiempos. Ministros que van a prevalecer en la iglesia del Señor. Ministros que van a prevalecer en su casa, sobre sus hijos. La alabanza profética que nos habla la palabra donde está Asaf es impresionante. ¿Cómo es de impresionante que a través de la alabanza el pueblo de Dios va a poder prevalecer en los últimos tiempos a temores y a potestades que van a traer muchos al pueblo del Señor? Y esto era lo que a mí me impresionaba, amado hermano. Entonces, hay algo que yo quiero ir terminando ya por razones del tiempo. Y acordémonos de algo. Asaf era uno que era descendiente de Leví. Y significa sujetado. Leví en el hebreo significa sujetado. Significa alguien que permanece. Pero sobre todo lo que a mí me impacta es de que hay tres raíces y hay tres palabras en el hebreo que nos ayudan a entender el significado de Leví. Y es en la última donde yo quiero detenerme un poquito, que dice que Libía en el hebreo significa adorno, pero algo sujetado. Yo podía comprender que la sujeción te adorna. Y debemos de estar sujetados de Dios para poder permanecer. Entonces, es impresionante realmente lo que la palabra del Señor nos enseña, y sobre todo esta batalla y esta potestad de Moab y de Amón que se levantaron. Quizás lo que Dios habló a mi corazón es de que hay batallas, de que el Señor pelea por nosotros, pero hay características como hijos del Señor que debemos de tener como soldados, como parte del ejército de Dios, para poder prevalecer en medio de las batallas. Y pudiéramos seguir hablando de esta potestad del miedo. Acuérdense también, rápido. Bueno, yo creo que mejor, no sé cuánto llevo de tiempo, no sé. No logré tomar el tiempo. Pero yo creo que tenemos que ministrar y yo quiero invitarlo a usted a que con la ayuda del Señor vamos a poder ministrar la Santa Cena en esta mañana y yo quiero leerle un pasaje en la Escritura que está en el primer libro a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23. Y quiero leer esto para ir ya ministrando la Santa Cena.
Y quiero pedirle de favor a mis hermanos si me ayudan con los elementos, con el pan y el vino, para que usted pueda tomar de él y poder ministrar la palabra del Señor. Este es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Yo quiero invitarte, amado hermano, que te pongas de pie. Y quiero invitarte a que examines tu vida espiritual y a que expongas delante del Señor las batallas que hay en ti, las batallas que muchas veces vienen a nuestra vida. Yo quiero invitarte que te examines y que expongas de parte tuya para el Señor cuáles son tus batallas, cuál es el área en el cual no has podido prevalecer, cuáles son tus luchas y sobre todo que no haya ninguna potestad de temor en nuestras vidas que nos quiera arrebatar las bendiciones del Señor. Aún así se levanten presidentes, naciones, ministros, gobernadores de pueblos y de naciones, que nada te quite el gozo del Señor. Yo quiero invitarte, amado hermano, a que ahí en tu mano tomes el pan y comas del pan. Y ahí mismo donde tú estás, yo quiero invitarte a que tomes del vino, que es la sangre del Cordero de Dios. Que tomemos la genética de Él a través de su sangre. Toma de la copa. Oh, sí, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias porque tú has hablado en nuestra vida. Porque hemos participado, Señor, de este acto tan maravilloso que has dejado, Señor. Este mandato, Padre, que nos liga, Señor, a ti, Señor Jesús. Señor, bendice tu iglesia. Bendice tu pueblo, Padre Santo. Ayúdanos a prevalecer, Padre bendito. Oh, sí, Señor. Gracias, Papito lindo, porque tu misericordia es grande y tú eres bueno, Padre Santo. Que ninguna potestad de temor venga, Señor, sobre nosotros. Ayúdanos, Señor. Perfecciónanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre bendito.
Alabamos tu nombre, tu evangelio, tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos, Señor, estar, Señor, en este momento, en este lugar, Señor, y poder ministrar tu palabra, Señor. Gracias, amados hermanos, usted que está ahí presente, que ha participado de este servicio y de este culto maravilloso. Me quiero despedir de parte de la Iglesia de Jesucristo Ministerio Ebenezer en Winston-Salem, con un cordial saludo, un cordial abrazo, y esperando el poder seguir transmitiendo el Evangelio y la palabra del Señor, y que siga siendo de bendición para su pueblo. Nos despedimos y esperamos poder estar pronto nuevamente con ustedes. Dios te bendiga, amado hermano.